Yo soy Mariana Jiménez, encargada de Dirección de Medicina Espiritual. Te damos la bienvenida a la Semana de la Tanatología. Para nosotros es muy importante que puedas contar con diferentes herramientas que puedan contribuir a tu proceso de duelo. Y deseo que todo esto que hemos preparado con mucho cariño para ti pueda seguir ayudando a que transformes ese dolor en amor. Bienvenidos. A todos los profesionales que el día de hoy dedican su vocación a la salud o a la salud emocional, queremos agradecerles su gran labor. Queremos agradecerte a ti si estás dentro de esta semana de la tanatología para encontrar mayor información para apoyar a ese amigo, a esa amiga o a ese familiar cercano que está pasando por un proceso de duelo. Agradecerte también si lo estás haciendo de manera individual porque quieres comprender de diferente manera los procesos de vida y los procesos de muerte. Pero queremos dejar este saludo muy caluroso y este abrazo muy fraternal a todos los tripulantes de la comunidad de Adiós mi barco de papel. Siempre se los decimos y hoy queremos reiterarlo. Se han convertido en los maestros más importantes de nuestra fundación porque con sus testimonios podemos ayudar a los demás del cómo sí se puede comprender, del cómo sí se puede elaborar y del cómo sí se puede sanar un duelo. Bienvenido nuevamente a la Semana de la Tanatología, un camino que abordaremos juntos, un camino de aprendizaje, de conexión y de sanación. Hola, buenas tardes a toda la comunidad de la Fundación de Adiós mi barco de papel. Queremos agradecerles que continúen en esta programación, en este capítulo, una entrevista más de la Semana de la Tanatología de este año 2026, que hemos titulado El rostro del duelo en una sociedad herida. Y el día de hoy traemos en una entrevista con un tema que me parece muy interesante a un psicoterapeuta transpersonal, Gerardo Perales, que en un momento voy a presentárselos con este tema que hemos nombrado la finitud y la transformación del sentido de vida. Prácticamente estamos entrando a acompañar a toda nuestra comunidad de dolientes y a todas las personas que se han dado cita y que van a ver esta entrevista en estreno o que también la van a ver posteriormente. Recuerden que se van a quedar colgadas en el canal de YouTube de nuestra fundación y que vamos a tener una programación del 24 de agosto al 28 de agosto. Diferentes horarios, pero pueden encontrar cada una de las entrevistas en el canal Adiós mi barco de papel by Omar Garza Tanatólogo. Y estamos entrando a temas un poco o un mucho existencialistas y para esto pues nos hemos dado a la tarea de encontrar a los mejores especialistas que puedan compartirnos información a toda la comunidad de la fundación y pues vamos a darle la bienvenida a Gerardo. Gerardo, bienvenido a la comunidad de Adiós mi barco de papel.
Hola, ¿qué tal, Omar? Muchas gracias aquí por la oportunidad y la invitación a la semana de la tanatología. Gerardo, pues prácticamente no encontramos en la parte del gremio de psicoterapeutas de duelo, tanatólogos, tan sencillamente a especialistas que quieran profundizar en estos temas que no muchas veces nos detenemos como que a profundizar en ellos, sobre todo porque pues conlleva una labor muy filosófica, muy profunda, buscar autores, pero que en tiempos actuales vemos cómo la tanatología por sí sola también requiere de herramientas extras, como empezar a traer estos temas de el sentido de la finitud, traer estos temas de existencialismo, estos temas de espiritualidad, cómo en ocasiones necesitamos también diferenciar lo que es espiritualidad con lo que es religión, que muchas veces se puede confundir en la parte cultural, en la parte de la sociedad. Y sobre todo, que creo que esto es importante para toda nuestra comunidad, que a veces me dicen, oye Omar, la comunidad de Adiós mi barco de papel está enfocada en duelo y que piensan que únicamente el duelo es cuando hemos perdido a un ser querido, es decir, por una muerte, un fallecimiento, y que realmente nos damos cuenta que no únicamente eso es duelo, que el duelo puede también caer en esos momentos de crisis existencial. Y para dar un enfoque hacia dónde nos vamos a dirigir a la entrevista, me gustaría preguntarte, Gerardo, ¿qué es lo que entendemos por finitud? Es correcto, Omar, justo como lo mencionas, ¿no? Muchas veces se habla siempre del duelo, las pérdidas significativas y principalmente lo vemos cuando esto pasa con un ser querido. Pero me gusta abordar mucho esta parte de la finitud, porque pues desde, o sea, la finitud es tal cual un fenómeno que podemos encontrar en la vida, ahora sí que desde que llegamos a nuestra existencia, ¿no? Eh, y realmente, digamos que es uno de los que menos se hace conciencia. Lo llegamos a vivir constantemente en nuestra vida diaria, pues que realmente no llega a pasar esto. Eh, Ahora sí que la finitud trasciende este hecho biológico, ¿sí? De la muerte o del morir, ¿sí? Sino es ahora sí que el confrontar eh, estos sucesos o situaciones que afrontamos al darnos cuenta que la existencia tiene un límite eh, y que nos hace ver la vulnerabilidad que llegamos a tener. eh, o la imposibilidad de controlar las cosas que nos rodean, ¿sí? En el curso de la vida, sea incluso algo material, una, una cuestión eh, incluso de las cosas o en nuestro propio desarrollo, ¿sí? Si todo va teniendo, pues ahora sí que un límite. Eh, y hay que entender que no solamente es exclusivamente, pues, a esto que mencionábamos, ¿no? Sino la muerte física. Eh, entonces, incluso cuando hay una enfermedad, ¿no? Se llega a tener este pérdida de lo que nosotros conocemos como salud, ¿no? Y desde ahí ya se empieza a confrontar esta parte de, de la, pues, de la misma finitud, ¿sí? Eh, Ahora sí que la finitud aparece cuando aquello que parecía estable deja de serlo y obliga
ahora sí a la persona a reconocer la naturaleza transitoria de la vida o que es impermanente, vaya, si no constantemente todo va a quedar o es para siempre, ¿no? Gerardo, este punto me suena un poquito a esta frase un poco coloquial o ya muy conocida de aprender a morir para aprender a vivir. Y me suena, aparte de la finitud, ¿no? De qué tanto cambia una persona que tiene esta conciencia sobre la finitud a otra que no, y cómo es que se puede detectar que esto genera una crisis existencial. Con esto quiero hacerte una pregunta, aprovechando hacia dónde va el tema. ¿Qué podríamos decir de por qué la finitud genera una crisis existencial? Mira, realmente durante la vida que vamos llevando en la rutina, ¿no? Suele construirse sobre sobre una sensación implícita de continuidad, ¿no? Incluso siempre vamos planeando lo que vamos a hacer y damos por hecho que vamos a estar ahí, ¿no? Presentes sin saber lo que pueda pasar. Eh, entonces se van realizando estas expectativas, eh, suponiendo que va a pasar de tal manera, ¿no? Y la experiencia de finitud, pues ahora sí que rompe esa ilusión. Sí, aquello que parecía seguro se vuelve totalmente incierto. eh, Desaparece sin, pues ahora sí que sin avisar. Entonces surgen, por lo tanto, en las personas estas preguntas, ¿no? Que de alguna manera siempre están ahí, pero pues se puede decir que no nos la pasamos haciéndonos todos los días estas preguntas. ¿Qué estoy haciendo realmente con mi vida? ¿No? El preguntarnos qué es realmente importante, ¿sí? O igualmente, ¿qué sentido tiene seguir adelante? ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Eh, ¿Qué permanece? ¿Qué permanece cuando todo cambia? Creo que cuando pasa algo, una experiencia de finitud, lo hacemos estas preguntas de alguna manera un poco más consciente. Y ahora sí, a esto es lo que llamamos que se llega a dar esta crisis existencial y el simple hecho de cuestionarnos se llega a generar un cambio, se llega a generar este cambio y, y por lo mismo, pues no surge únicamente de la pérdida, ¿no? Sino ahora sí de el no tener esta certeza que sostenía, pues ahora sí que llamémosle la identidad, ¿no? Que tenemos hasta ese momento de vivir esa experiencia ante la finitud. Y es ahí donde se empieza a transformar esta concepción de de lo que es una crisis existencial. Y que adicional, Gerardo, a esto que comentas, eh, me parece bastante oportuno porque crisis existencial lo podemos escuchar en muchos lados, en muchos consultorios, en muchas conferencias, en muchos cursos y hablan de crisis existencial, pero incluso la misma persona, el mismo paciente, ¿cómo puede identificar esa parte de crisis existencial? O sea, como que a veces lo pueden confundir de exactamente qué es, hoy en este momento, al menos en lo que tiene que ver con finitud, pues nos damos cuenta que va hacia un rumbo, ¿no? A un momento cumbre, que bien no únicamente es a lo mejor el fallecimiento, la muerte de un ser querido, que sí te pone de frente a tu propia finitud,
desde el punto de que la muerte de alguien te pone enfrente de la muerte propia, pero que no nos estamos quedando únicamente con esos momentos, sino que nos estamos dando cuenta a través de lo que nos compartes que esta experiencia de finitud pues puede, o esta crisis existencial puede ser causada incluso simplemente por un momento cumbre de la vida, ¿no? Que bien puede ser si la pérdida de algo o la conciencia sobre esta vida, esta muerte o que las cosas no son permanentes, ¿no? Lo decías tú. Esta crisis viene cuando algo que se creía que estaba ahí como fijo, pues simplemente ya no está. Y esto nos conecta con otra pregunta que quiero hacerte. ¿Qué se pierde cuando aparece esta finitud? Sí, fíjate, es algo muy, muy cierto lo que mencionas, Omar. Y cuando, ahorita me viene a la mente cuando dices, cuando muere un ser querido, normalmente esta crisis existencial viene cuando después de todo lo que se lleva a cabo del ser querido, y es cuando ahora sí se empiezan a hacer estas preguntas, ¿no? No pasa en ese momento, sino ya cuando lo empiezan a hacer consciente, y es ahí donde viene esta crisis. Y al vivir justamente esta confrontación ante la finitud, ¿sí? Las personas ahora sí se empiezan a cuestionarse por lo mismo. Y ahora vengo a la pregunta justo que me realizas. Unas de las limitaciones que yo veo que en muchos enfoques psicológicos es asumir que el dolor surge pues únicamente de la ausencia, hablando de esa pérdida significativa de un ser querido. eh, y no es eso, sino el trasfondo que trae. La pérdida suele ser mucho más profunda todavía. Por eso comentaba que esto es cuando viene después, ¿sí? Y se empiezan a ver eh, que no solamente es el vacío de esa persona, sino que incluso llegan a desaparecer las las rutinas que tenían con esa persona. Oye, de que todos los días le daba los buenos días, ¿no? Si era la pareja, si era mi mamá con quien vivía, eh, o el llegar a casa. Entonces, esta parte de los roles familiares, ¿sí? Que implica parte de la identidad de una persona. Oye, pues es que era hijo y ya se murieron mis papás, ahora que soy, ¿no? Los papás cuando pierden a un hijo y dice, pues era mamá, pero pues era mi único hijo, entonces ya no soy mamá, ¿no? Entonces pierden una parte de su identidad, y a eso es a lo que me refiero con estas pérdidas aún más profundas. Incluso cuando se pierden esos proyectos en conjunto, referentes emocionales, el que se implicaban dentro de este vínculo que se tenía con esta persona. Eh, entonces, realmente son muchas cosas que puede implicar más allá que solamente el vacío de esta persona que se llega a perder, o incluso también poderlo llevar hacia la pérdida de un trabajo, ¿no? Si el director lo corren, o pues, oye, pierde su estatus, pierde esa seguridad económica, estabilidad. Entonces, hay mucho más todavía que la pérdida en sí que llegan a tener, ¿no? La pérdida ahora sí que alcanza estructuras más completas y complejas, por así decirlo, de significado, ¿no? O sea, más allá de esto. Por, e- por eso el duelo no consiste únicamente en adaptarse ahora sí que a esa ausencia solamente,
sino en reconstruir la existencia en un contexto radicalmente diferente a lo que la persona pensaba que siempre iba a estar o a continuar así, de esa manera, ¿no? Esta parte, Gerardo, me resuena mucho con algo que sucede en los consultorios, seguramente te ha pasado, y el paciente no lo menciona, ¿no? O sea, es que prácticamente yo estoy doliendo únicamente la partida física, por ejemplo, de mi esposo. Y siempre me gusta verlo como que hay unos hilos conectores al proceso de duelo que son tal vez transparentes y que mantienen sujeto al paciente, al doliente, con la persona que ya no está y que no es específicamente por la pérdida únicamente de la persona, sino todo lo que lo mantenía conectado, por ejemplo, entre los esposos, ¿no? El tener al esposo o a la esposa te convierte estar en un nivel social, las reuniones en pareja, las reuniones entre matrimonios, qué pasa cuando a lo mejor ahora te quedas como viudo, te quedas como viuda, qué es lo que se pierde ahí. Muchas de las esposas aprenden a manejar hasta ese momento, aprenden a trabajar también lo que es la relación laboral y, y no es justamente o no el 100% de la situación de duelo está presente únicamente por la pérdida. ¿Por qué? Porque en ese punto, digamos que la sociedad o la cultura nunca nos ha mentido. Incluso lo vemos en los matrimonios, a lo mejor religiosos, que incluso el padre lo menciona, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Desde ahí sabemos que la muerte es una posibilidad. Y a veces lo que mantiene fijado el proceso de duelo y por lo cual me gusta esta parte que nos compartes, pues es esos hilos conectores, o sea, la ausencia del ausente, ¿no? O sea, como que ahora que ya no está, ¿qué es lo que está marcando mi vida? Y esta parte del cómo se puede reconstruir, dices tú, hay que reconstruir la propia existencia, pues bueno, nos da un sentido de hacia dónde vamos. La finitud, Gerardo, ¿cómo llega a afectar la identidad? Justamente esta parte, Mari, y va muy conectado, pues ahora justo con lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, la identidad suele entenderse como una, algo interno en nosotros, eh, y como si fuese de una manera individual, ¿sí? Lo vemos incluso un tanto estable, como que, ya sé lo que soy y esto soy y nadie me cambia, ¿no? Entonces, pero sin embargo, o sea, hay una gran parte de nosotros y, o sea, como seres humanos, por ende, somos seres sociales, ¿no? Y esta parte de la identidad se va construyendo en relación con los otros. El papel o los roles que mantenemos incluso en el trabajo, con los amigos, en el grupo de amigos, en la familia, incluso al momento de llegar a nacer, pues ya tenemos ahí un rol, ¿no? Y una parte de nuestra identidad, el ser el hijo mayor, el ser el hijo menor, el ser el del medio, ¿no? Es como que en tu familia, ¿cuál eres? No, pues el del medio. Entonces, eso se va volviendo parte de nuestra identidad, ¿sí? Entonces, incluso en el trabajo, pues también cada uno tiene ahí como que su rol desde el puesto hasta con los propios compañeros, se va generando esta parte. Y podemos verlo como que no es parte de nuestras redes de pertenencia, ¿sí? Cuando aparece justamente esta confrontación con la finitud en algo significativo, estas estructuras relacionales ahora sí que se alteran por completo,
¿no? De alguna u otra manera, siempre se llega a generar una, una alteración en estas estructuras dentro de nuestras relaciones. Y ahora sí que la pregunta interna en la persona que vivió esta situación, la pregunta deja de ser, es como que a quién perdí, ¿no? Sino, o qué fue lo que perdí, hablando de una cuestión de algo simbólico o algo material, sino que la pregunta comienza a transformarse a quién soy ahora, ¿no? Esta parte, como lo mencioné hace un momento, eh, en el ejemplo de la mamá que pierde un hijo y deja de ser, eh, pues si era su único hijo y lo pierde, es como que, pues quién soy ahora, ¿no? Si antes yo era la mamá y incluso las mamás se dedican mucho tiempo y tomo este ejemplo porque es un tanto muy notorio que prácticamente dejan toda su vida para dedicarse al hijo. Entonces, todo lo que las conlleva es ser madres, ¿sí? Y entonces, más allá de la pérdida de un hijo, que es algo muy doloroso, ¿sí? Es ahora quién soy. Sí, si solamente era madre, imagínate qué gran pérdida, ¿no? O sea, esta parte y por lo tanto la transformación del sentido que le llegan a dar a su vida suele iniciar precisamente cuando las respuestas anteriores pues dejan de ser suficientes o incluso dejan de darnos un significado, ¿sí? Y es así de esa magnitud lo que la finitud puede transformar nuestra identidad. Oye, Gerardo, ahorita que mencionabas, por dar un ejemplo, esta parte fenomenológica, vamos a decirlo, de las madres que pierden un hijo y cómo de alguna manera están conectados también con la cultura, ¿no? Lo hemos visto a lo mejor en países como México, que tenemos una cultura muy guadalupana, que estamos como socializados también a través de la figura de la Virgen María, donde pareciera que todo es como el único aporte o el aporte más interesante de las madres es proteger a los hijos, porque lo vemos desde un símbolo tan universal como el que es el de la Virgen, ¿no? Y que esta parte cultural pues empieza a afectar también en estas madres de ahora que he perdido un hijo, ahora pues quién soy, no sigo siendo madre o no. Tú dabas el ejemplo de cuando son madres de hijos únicos y que se llega a la pérdida, pero creo que lo podemos ver también de repente en casos donde hay más hijos, incluso que los demás hijos dicen, oye, no nada más perdí a mi hermano, sino también perdí a mi mamá en el mismo momento, porque pues está físicamente, pero emocionalmente ya no se encuentra. Y vemos por aquí cómo el ir encontrando este sentido de finitud puede ser una herramienta y eso me parece maravilloso, incluso para uno de los duelos más complejos que a lo mejor podríamos tipificarlo en características, que sería como la pérdida de un hijo o tal vez la pérdida también de la buena pareja. Y conectando con esto, Gerardo, quiero preguntarte desde tu punto de vista, ¿cómo es que las personas viven la finitud? Y haciendo una pregunta todavía más específica, ¿todas las personas responderán de la misma manera después de una experiencia de finitud? Definitivamente no. No todas las personas responden de la misma manera. O sea, desde el hecho que justamente ah, lo podemos ver desde el lado de la importancia que tiene esta pérdida, lo significativo que llega a ser, eh, incluso pues su propia experiencia, ¿no? Eh, unas personas incluso se quedan con ese conflicto, ahora sí,
llamémosle como que experimentando el sufrimiento, eh, y otras, pues incluso desde que se lleva la pérdida, en ese momento, pues desarrollan ahora sí que estas nuevas perspectivas de la vida, una diferente forma de ver lo que están viviendo. Y pues ahora sí que la diferencia parece encontrarse menos en el evento o la confrontación con la finitud, sí, o en el evento que haya vivido esta persona, y más en el proceso, ahora sí, de cómo lo aborda posteriormente a esta experiencia, ¿no? Eh, la experiencia en sí misma, no es que produzca este crecimiento espiritual o forma de ver la vida, eh, crecimiento personal, ¿no? Realmente lo que llega a generar, pues ahora que esta transformación es, llamémosle la capacidad que llega a tener la persona de poder integrar la experiencia vivida dentro de una nueva narrativa en, en la mente de cada una de esas personas, ¿no? De forma personal. Eh, volvemos a estos cuestionamientos, que la pregunta, ahora sí, que de la persona no va a ser qué ocurrió, ¿no? Sino qué significado adquiere ahora a esto que ocurrió. Es, es como que, ¿por qué se murió? ¿Por qué lo perdí? ¿Por qué me dejó? Son muchas de las preguntas que incluso, eh, pues llegan a consulta, ¿no? Y más allá de esto, sino que es volver a cambiar esta narrativa de las personas y preguntarse, eh, ahora sí, ¿qué pasa después de esta pérdida? ¿Qué significa para mí el que yo viva o transite por esta situación, por esta afrontación ante la finitud en mi vida, ¿no? Y ahora sí que ahí es donde, eh, pues cambia toda esta forma de responder. Realmente, pues depende de las capacidades de cada persona, la experiencia que vayan a vivir. Sí, el simple hecho de tener una conciencia o las personas que estén viendo esto, ya se llega a tener una diferente perspectiva y su experiencia va a ser totalmente diferente, ¿no? Gerardo, dices algo que quiero repetir y puntualizar, porque desde que estábamos revisando esta entrevista, me pareció algo maravilloso para las personas que están en duelo. Pareciera que lo, lo tenemos dicho en varias partes, pareciera que esto lo podemos a lo mejor repetir mucho los tanatólogos, los psicoterapeutas de duelo, pero a veces no llega tal cual a como queremos expresarlo. Y lo tiene a lo mejor también un poco la teoría del constructivismo de Niemeyer, ¿no? Que habla de cómo el poner el proceso a andar es lo que hace que se haga una reconstrucción después de algo tan doloroso como la pérdida. Pero tú dices, la diferencia parece encontrarse menos en el evento vivido y aquí creo que hasta pudiéramos mencionar de, por más caótico, catastrófico que haya sido el evento vivido, pero no se encuentra ahí a veces la solución, o bueno, hablar de solución sería algo muy cosificador, pero tal vez como no se encuentra la elaboración del duelo en el momento vivido, sino más bien en el proceso de interpretación que se hace sobre el mismo.
Y esto, a una manera como de agregarle un poco, nos lleva otra vez a esta parte de el proceso de duelo es una acción, algo donde se tiene que poner acción por parte del paciente y no tanto como hablar solamente de el duelo es un estado, a como se veía muy anteriormente, ¿no? De que pasamos por ciertas fases y parecía que le podíamos decir al paciente, mira, tú no te preocupes, estás en tal fase de enojo, de negación y mantente inerte y en cualquier momento vas a avanzar a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue hasta que se llega a esa transformación. Y en esta parte, ¿no? Es como invitarlos un poco más a esto es un proceso que lleva acción, que tiene que estar en movimiento. Y esta frase me pareció así como maravillosa para anclar en el proceso de duelo. La diferencia parece encontrarse cada vez menos en el evento vivido y más en el proceso de interpretación posterior que se hace sobre ese evento. Creo que llega fuerte, llega duro, pero con bastante también sabiduría a la comunidad de duelo que tenemos aquí de Adiós, un arco de papel. A veces nos quedamos mucho en la parte emocional, Gerardo, y algo que me agrada de esta entrevista que estamos haciendo es que le das un punto también como biológico o fisiológico tal vez, neurobiológico pueda ser, ahorita nos vas a ampliar un poquito más con tu respuesta, ¿qué papel tiene el cuerpo en esta experiencia de finitud? Pues ahora sí, que tiene un papel muy importante. Incluso, pues dices tú fisiológico, neurobiológico, pues realmente nuestro cuerpo aborda esto, ¿no? Incluso ahorita que haces, que abordas esto que menciono, dices la acción, ¿no? El movimiento. Entonces, ahí hay movimiento, incluso, y a lo mejor no siempre la acción hacia esta parte, muchas veces de estarnos moviendo, sino el propio pensamiento, ¿sí? Hay movimiento en nuestro cuerpo. Esta parte de estar reflexionando y de estarnos cuestionando, ¿no? Desde allí ya se lleva, ahora sí que esta parte de fisiología, neurología, y pues eso son cuestiones, especialidades que van abordando. Nuestro cuerpo es tan complejo que se va abordando desde diferentes perspectivas o especialidades científicas que necesita especificarse solamente en el cerebro, solamente en el estómago, ¿no? Y en el corazón, por decir, porque es tan complejo para poderlo entender. Eh, Ahora sí que te podría decir que muchas teorías abordan la finitud desde tanto dimensiones en cuestiones de nuestra cognición. Hay unas que solamente emocionales, ¿sí? Pero realmente pocos reconocen la importancia de la experiencia corporal en general, ¿sí? Lo hacen más como esta cuestión psicológica, por así decirlo. Y la finitud pues suele manifestarse ahora sí físicamente antes de ser comprendida eh, desde lo racional. ¿Cómo lo podemos observar? ¿No? Eh, Puede expresarse ahora sí nuestro cuerpo desde esta sensación del vacío, incluso cuando, cuando llegamos a tener personas en consulta, sus expresiones son esta cuestión como que es que siento un vacío aquí y no saben cómo expresarlo, pero el cuerpo lo está expresando con esta sensación de vacío, ¿sí? O siento esto,
opresión en el pecho, eh, siento que no puedo respirar, ¿sí? Todas estas sensaciones, la fatiga, falta de energía, eh, el no poder dormir, esta hipervigilancia, eh, o estar muy alterados, cualquier sonido y reaccionar, ¿no? Y pues por lo tanto, esta falta de sueño, incluso por las mismas alteraciones que llega a haber. Y estas son sensaciones, hablamos de sensaciones, pero pues se va conectando con muchos mecanismos pues neurológicos, cuestiones químicas dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que van cambiando. Ahora sí que el cuerpo registra aquello que nuestra conciencia aún no logra integrar de esa manera, y es como muchas veces le digo: Hay que poner atención", y pensamos que esta falta a lo mejor de fatiga se nos va a pasar con un descanso, y descansamos y despierto igual. Y es donde hay que poner esta parte de atención a nuestro cuerpo, porque muchas veces no le queremos dar la importancia a este significado que tiene la situación o el suceso que vivimos ante la finitud, y nuestro cuerpo nos está hablando, ¿sí? Nos empieza a mostrar, ¿sí? Ahora que desde esta perspectiva podemos ver que la transformación de este sentido de vida no ocurre únicamente en nuestro pensamiento, sino pues ahora también en la experiencia que nuestro propio cuerpo nos hace o nos empieza a mostrar más bien, sí, y el ver lo que necesitamos, desde ahí podemos, podemos ver qué tan importante es nuestro cuerpo ahora sí ante estas confrontaciones con la finitud. Y sobre todo aprender a escucharlo, ¿no? Sí, Con esto que tú dices, el cuerpo va a hablar lo que a lo mejor la mente todavía no puede elaborar o que no podemos expresar todavía y que de alguna manera a lo mejor en otras corrientes esto se puede eh, ver identificado como lo que conocemos como la ansiedad, ¿no? Que hay una ansiedad emocional, una ansiedad a lo mejor corporal también, pero viéndolo desde este punto con estos síntomas, porque comparten algunos, ¿no? Como la sensación de vacío, la opresión en el pecho, la hipervigilancia, la alteración del sueño, que se comparten un poco también con estos puntos ansiosos, pero creo que lejos de saber exactamente qué teoría lo trae o cómo lo podemos manejar, o si es bueno utilizarlo como una patología o no, que de una manera un poco más como a lo mejor vivencial, pero creo que el tip es aquí aprender a escuchar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo va a estar representando. Hay a veces que la emoción a lo mejor sí baja el cuerpo, otras veces que el cuerpo es quien le manda a la mente la parte de la emoción, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues estar atentos a escuchar lo que el cuerpo nos esté diciendo. ¿Qué relación, Gerardo, existe entre finitud y espiritualidad? anda, ¿qué relación tiene? Ahora sí que yo creo que hay que dejar muy claro, la espiritualidad suele confundirse ahora sí con estos sistemas de creencias religiosos, y hay que tenerlo muy en claro desde una perspectiva individualista, experiencial, eh, puede entenderse como una forma de experimentar la conexión, el significado, incluso nuestra propia trascendencia, pero con nosotros mismos. Sí, a eso lo podemos ver la espiritualidad desde la conexión o significado con uno mismo, ¿sí? Y entonces, ahora, viéndolo desde la experiencia de la finitud, suele llevarse esta activación
en nuestra mente de preguntas espirituales más profundas, ¿sí? Como cuál es nuestro propósito en la vida, ¿sí? O existe algo más allá al momento que yo llegue a morir. Y creo que esta es una pregunta, yo creo que de las que más se llega a presentar en las personas, ¿no? Y que llega a generar incluso esta sensación de miedo o emoción, como el que pertenece cuando todo cambia, sí, hablando esta parte de la finitud, cuando se pierde incluso algo material, como lo habíamos mencionado, y cuál es mi lugar en el mundo, para qué estoy aquí. Ahora la espiritualidad no solamente aparece como una búsqueda para darle un sentido frente a la vulnerabilidad, sí, a la incertidumbre. No necesariamente ahora sí que ofrece estas respuestas definitivas, pero sí nuevas formas de relacionarse con la experiencia ante la finitud, con el nuevo entorno que aparentemente nos puede parecer un tanto desconocido, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan desarrollado tengas esta parte espiritual, ante la conexión o significado contigo mismo, eh, pues va a ser cómo llegas a abordar, cómo llegas a integrar justamente esta parte que mencionábamos, ¿no? Del significado o del proceso que se lleva a cabo después de la finitud. Gerardo, con esto que estás mencionando, estás hablando y me recuerdas un poco a este autor del libro del poder de la hora, un libro que últimamente pues anda ahí como que muy vendido, muy leído también, y que habla sobre espiritualidad justamente y conecta en ocasiones con finitud también. Y este autor Tull decía que hay una antenita a la espiritualidad y que esa antenita a la espiritualidad era justamente el sufrimiento, el dolor, las crisis existenciales que las personas estaban teniendo y que incluso no había manera en el cómo pudiéramos definir qué es la espiritualidad, porque digamos que sería un concepto que se puede dar únicamente individualmente, es decir, una persona con esa conexión de espiritualidad. Y esta parte me gusta mucho de este libro del poder de la hora, porque prácticamente todas las personas o la mayoría de las personas que estamos aquí, que estamos pasando por un proceso de duelo o apoyamos a personas que están pasando por un proceso de duelo, digamos que estamos muy de cerca con esas antenitas a la espiritualidad. Siguiente pregunta, Gerardo, ¿la finitud transforma las relaciones humanas? Sí, definitivamente. Definitivamente se llega a generar una transformación. Eh, Suele modificar principalmente la forma en que las personas se llegan a relacionar con los demás. Muchas veces se llega a ver esta parte de que no, es que quedó un trauma porque es otra persona y se llega a generar esta expresión cuando llega a haber una pérdida muy grande. Y creo que es por esta cuestión, ¿no? Todo este proceso que se vive de integración, de, de ser una nueva visión, una nueva perspectiva. Muchos individuos reportan ahora sí estos, que después de que se llega a vivir esta pérdida o veámoslo como esta experiencia ante la finitud, mayor valoración llegan a tener en sus vínculos, ¿sí? El, incluso buscan experiencias aún más auténticas,
¿sí? Desde su perspectiva, cada persona. Y igual llegan a tener esta disminución de conflictos superficiales al ver que, pues que ya no le dan demasiada importancia o valor a esas situaciones. Y incluso llegan a tener una revisión de prioridades dentro de sus propias relaciones, ¿sí? Sin embargo, también pueden aparecer distanciamientos. Algunas relaciones ya no resultan compatibles con esta nueva comprensión de la vida que llegan a tener. Por ello, es esta parte de la transformación existencial, pues ahora sí que suele acompañarse de una reconfiguración de los propios sistemas relacionales o incluso de pertenencia que llegan a tener. Si llega a cambiar su identidad, pues por lo tanto, sí, estas relaciones llegan a cambiar porque ya no tiene esta misma concepción la persona de sí misma. Sí, Esta representación, Gerardo, se ve mucho, me ha tocado verla mucho en el consultorio, que después de una pérdida y aún en el proceso de elaboración, y es muy común escuchar a los pacientes que me dicen, Omar, es que ya no estoy viendo la vida igual, ya las relaciones tampoco, los problemas que tenía antes parecieran ahora perder cada vez más sentido, o sea, como que empiezan a preocuparse por lo que realmente importa. Y sabemos que no es bien recibido, incluso no está tampoco bien dicho que de las pérdidas se aprende, porque digamos que nadie quisiera aprender a través de algo tan doloroso o de algo que les está doliendo, pero lo que sí sabemos es que sí genera una transformación y seguramente es de esta transformación de la que nos estás hablando, ¿no? Esa parte de se pueden cambiar las amistades, pero ¿por qué? Porque se va generando un círculo más adecuado, pues al tipo de incluso expectativas que la persona puede tener después de este acercamiento con la espiritualidad que viene también de una crisis existencial por la finitud, como lo hemos estado viendo a lo largo de la entrevista. Y una pregunta que creo que queda muy a bien, Gerardo, porque bueno, las personas que nos están viendo pueden decir, bueno, entendemos cómo puede aparecer la finitud, cómo puede ser esa crisis existencial, hacia dónde queremos llegar a través de la espiritualidad, pero bueno, pueden hacer la duda de si esta transformación implica siempre necesariamente un bienestar. ¿Qué pudieras comentarnos de esto? fíjate, es un punto muy importante, Omar. Sí, definitivamente existe esta tendencia podríamos llamarlo incluso de manera cultural, la cuestión de romantizar el sufrimiento y asumir que todas las crisis ahora sí llegan a producir un crecimiento, ¿no? En realidad, todo es más complejo y es algo que siempre me gusta a veces generar esta conciencia en las personas y principalmente la conciencia del respeto a, a sí mismas, ahora sí que a permitirse eh, dejar llevar este proceso, porque la finitud puede generar ahora sí que un caos, y este caos lo podemos entender como esta desesperanza, eh, el vacío existencial, todos estos sensaciones corporales que la gente, como tú lo dijiste, lo puede ver como, o lo identifica ya como ansiedad o depresión, ¿no? Estos sentimientos de injusticia, desorganización de su identidad. Y ahora la transformación no significa necesariamente, ahora sí que sentirse mejor, por así decirlo,
sino a veces implica desarrollar eh, una nueva comprensión, una comprensión aún más profunda de su propia existencia cuando, ahora sí, cuando persista el dolor. Y, y este, y este proceso lo podemos ver como que la culminación de, de la integración, ¿no? Del significado que se le llega a dar, ¿sí? Pero pues ahora sí no verlo como que esta transformación es puro bienestar, sino ante la concepción que tenemos aquí en la sociedad, pues sí, puede ser algo muy difícil, pero pues es algo que incluso justamente necesario para poder que se lleve toda esta integración y todo este proceso eh, un tanto difícil y me gusta abordarlo desde este punto del respeto hacia uno mismo, a toda esta experiencia que estamos teniendo o viviendo y la aceptación. Y sobre todo tener en cuenta este punto que dices, ¿no? Tal vez el resultado, si es una conciencia amplificada, si es una vida con espiritualidad, acompañados de esta habilidad o valor, como lo veo yo, de la espiritualidad, pero que tal vez el proceso, como muchos de los procesos de transformación, o como muchos incluso de los procesos de duelo, pues puede ser doloroso. Y llegando hasta este punto, Gerardo, casi al final de esta entrevista, donde hemos repasado la parte de la finitud, la crisis existencial, la espiritualidad, pero tal vez puede quedar la duda, y es por eso esta pregunta, de cómo transforma la finitud el sentido de vida, o sea, es cómo se hace. ¿Qué puedes comentarnos de esto? Pues ahora sí podemos verlo como que la transformación se llega a presentar, ¿sí? Cuando la persona deja de comprender la vida desde los significados previos que llegaba a tener y construye unos nuevos. Sí, le llega a dar un nuevo significado a su nueva existencia, por así decirlo. O sea, las prioridades llegan a cambiar, los proyectos incluso se llegan a redefinir, ¿sí? Los nuevos vínculos, ¿sí? O los vínculos actuales adquieren, llamémosle, nuevos matices, nuevos significados, eh, y la relación con el tiempo incluso se llega a modificar, ¿sí? La persona comienza a vivir desde una experiencia más clara ante esta fragilidad de nuestra existencia y de la existencia en sí, de, de todo, de todo lo que nos rodea. Eh, Desde esta perspectiva, ahora sí que podemos ver que la finitud no transforma el sentido de vida únicamente, porque recuerde que la muerte existe, ¿no? Sino lo transforma porque desestabiliza nuestras estructuras, ya sea de identidad, nuestra estructura de pertenencia y esta continuidad que sostenía nuestra vida rutinaria y nuestra vida diaria de esta cotidianidad, ¿no? Ahora la tarea existencial consiste entonces en reconstruir nuestra propia narrativa que sea capaz de integrar esta afrontación ante la finitud, la pérdida
la vulnerabilidad y la incertidumbre sin perder esta posibilidad de, de poder encontrar un significado. Sí, y creo y considero que de esa manera podemos entender cómo se lleva a cabo o cómo llega a tener esta transformación en nuestro, darle este sentido de vida o cada persona le llega a dar esta transformación. Se puede entender como tal vez si algo que ante lo que nos acontece tenemos como una herramienta, no sé si llamarlo como adicional, en el cual podemos dirigirnos, ¿no? Es decir, tenemos todavía esa parte, no sé si esté mencionada bien así, como de existencialismo, hacia donde podemos dirigirnos para, como una herramienta extra. Sí que como psicoterapeuta de duelo y como tanatólogo, yo pudiera decir que uh, hay personas que rumbo la psicoterapia, rumbo el trabajo de tanatología, encuentran esa manera de elaborar su proceso de duelo, pero que también habrá algunas otras personas que necesitan algo más allá, que necesitan más como una comprensión diferente de lo sucedido. Y creo que este camino de espiritualidad, este camino de comprender la finitud, pues puede ser una herramienta de gran ayuda. Gerardo, estamos pues llegando al final de esta entrevista. Sabemos que hablando de temas de espiritualidad existencialista, de finitud, pues podrían salir y salir muchísimas preguntas, muchísimas dudas y nos llevaría bastante tiempo como continuarle. Pero bueno, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus contacto, redes sociales, por si es que alguien de los que están viendo esta entrevista quisiera contactarte, ¿cómo puede llegar contigo? Pues ahora sí, Omar, me pueden encontrar en redes sociales como GPS, psicoterapia, eh, está en Facebook. Sabes que soy muy malo para las redes sociales encontrar, pero, pero Sí. sí estoy en Facebook. eh, Gerardo Perales, como GPS psicoterapia. Es lo que más, la red que más, yo creo que más presente estoy ahí. Que de igual forma vamos a poner aquí ya en la edición tus contactos para que puedan llegar a ti en caso de que se hayan quedado con dudas, quieran conocer sobre tu trabajo, platicarnos un poco sobre lo que haces. Bueno, ahorita principalmente es mi consulta privada, ¿sí? Eh, y pues también ahí como que divido un poquito mi tiempo con la docencia. Estoy como docente en la universidad para licenciatura en psicología y, y justamente abordando esos temas, ¿no? En cuestiones del duelo, eh, y esta parte de la psicología social, son muchas cuestiones que me gusta, incluso la psicología clínica. eh, Ahí son temas que abordo mucho desde la docencia, ¿no? Eh, entonces, ahorita mi tiempo está con eso. Muchas gracias, Gerardo. Pues bueno, quedan ahí tus contactos y el nombre de la Fundación de Adiós mi barco de papel, agradecerte tu colaboración para toda nuestra comunidad de duelo, que pues y para todas las personas que están siguiendo la transmisión de la Semana de la Tanatología. Y pues bueno, invitarlos a que se queden.